Hola amigos. Decidme vosotros si esto es normal, o es de estadistas de medio pelo. No vamos a retroceder a los insultos que en Occidente se han vertido sobre Putin, como cuando Biden le llamó asesino. No vale la pena recordarlo, solo hace falta comprobar la última ocurrencia que cada 5 minutos suelta cualquier dirigente de la OTAN. Hoy le toca el turno al ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Jeppe Kofod, que dijo el jueves en Kiev, que Putin es una persona pequeña en todos los sentidos, y por lo tanto, no podrá ganar la guerra con Ucrania. Fijaros lo que dice, del hombre que está dirigiendo una guerra contra la OTAN, y que tiene un dedo en el gatillo nuclear, que podría hacer desaparecer a todos los países de la OTAN. ¿Alguien lo entiende? Putin y la Federación Rusa no ganarán esta guerra. Perderán. Es un hombre pequeño, tanto literal como figurativamente. Y todas estas esperanzas de un hombre pequeño, patético y sangriento, se encontraron con una lucha masiva e inspirada de los ucranianos, dijeron las agencias ucranianas, citando al ministro de Asuntos Exteriores danés. En la próxima fase, Rusia finalmente será derrotada, y Ucrania se convertirá en la ganadora. Es por eso que continuaremos transfiriendo el equipo militar necesario, y brindando capacitación para sus militares, dijo Jeppe Kofod, en una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba. El caso es que después del fracaso de la contraofensiva del ejército ucraniano en Kherson, y el comienzo ayer de las maniobras Vostok 2 en 2022, donde Putin reunió a 13 países que representan más de la mitad de la población mundial, la OTAN ha entrado en estado de preocupación profunda, dado que uno de esos países es la India, y en Occidente no se lo esperaban. Las maniobras han reunido además de Rusia, a la India y a China, en un claro desafío a Estados Unidos. Se movilizarán conjuntamente más de 50.000 militares, más 5.000 piezas de armamento y equipos militares, incluidos 140 aviones y 60 buques de guerra y de apoyo. Durarán una semana y comenzaron en el lejano oriente de Rusia, incluidos ejercicios navales en el mar de Japón. Entre los participantes figuran Bielorrusia, junto con las exrepúblicas soviéticas de Kazajistán, Kirguistán, Armenia, Azerbaiyán y Tayikistán, además de Siria, Argelia, Mongolia, Laos y Nicaragua. Esto es un claro desafío a la OTAN, que por su parte está buscando problemas en Taiwán. El enfoque de Vostok 2 en 2022 será sobre el uso de agrupaciones de tropas, para garantizar la seguridad militar. Se llevará a cabo en 12 lugares diferentes repartidos por el Distrito Militar del Este, uno de los 5 distritos militares de Rusia, con una vasta extensión geográfica de 7 millones de kilómetros cuadrados, con sede en Khabarovsk, en el río Amur, en el lejano oriente ruso cerca de la frontera con China, y comprende las regiones hasta el Oblast de Sajalín, que incluye las Islas Kuriles. No sé qué opinará de esto el ministro de Dinamarca, Jeppe Kofod, pero debería preguntarle al jefe del ejército de Alemania, el teniente general Alfons Mays, que dijo recientemente al periódico Handelsblatt, en una entrevista, que Rusia tiene recursos casi inagotables. Con su superioridad de artillería, el ejército ruso aparentemente avanza kilómetro a kilómetro. Esta es una guerra de desgaste que planteará la pregunta de cuánto tiempo podrá resistir Ucrania, ya que el ejército ruso se está fortaleciendo y Rusia tiene recursos que son casi inagotables, dijo el general alemán Alfons Mays. Ante esto, en Estados Unidos ya están exigiendo que en el Pentágono aclare si están en guerra contra Rusia, porque Estados Unidos está participando en la preparación de una contraofensiva de Ucrania, en particular, está cooperando con Kiev, en la planificación de operaciones. Así lo informó el miércoles la CNN, citando fuentes estadounidenses, occidentales y ucranianas. En el curso de los preparativos para la contraofensiva de Ucrania, Estados Unidos pidió a Kiev que limitara la operación en términos de geografía y objetivos, para no empantanarse en varios frentes, señala el canal de televisión. Kiev planeó inicialmente una contraofensiva más amplia, pero la ha reducido a la región de Kherson en las últimas semanas, dicen fuentes estadounidenses y ucranianas.
como dijo el general de brigada de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Patrick Ryder, secretario de prensa del Pentágono, al canal de televisión CNN. Washington está llevando a cabo un diálogo militar regular con Kiev, en varios niveles. No comentaremos los detalles específicos de tal interacción. En general, brindamos información a la parte ucraniana para comprender mejor las amenazas a las que se enfrentan. Y los propios ucranianos toman las decisiones finales sobre sus operaciones, dijo Patrick Ryder. Al mismo tiempo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos no especificó el miércoles si Estados Unidos todavía tiene como objetivo evitar un enfrentamiento militar con Rusia en Ucrania. Por lo tanto, el servicio de prensa del Pentágono dejó sin respuesta la pregunta de un corresponsal de la agencia rusa TASS, si como se dijo anteriormente en repetidas ocasiones. El objetivo de Estados Unidos es evitar una confrontación militar directa en Ucrania entre Moscú y Washington. El Departamento de Defensa de Estados Unidos se limitó a proporcionar a TASS solo las mismas palabras de Patrick Ryder, en relación con estos datos difundidos por la CNN. O sea, el típico eslogan de, ni confirmo, ni desmiento. Pero lo que sí sabe es que en la OTAN al parecer se han quedado perplejos del fracaso del contraataque en Kherson, donde según las noticias, la OTAN ha perdido muchos efectivos de los llamados eufemísticamente, mercenarios occidentales. Concretamente en la mañana del 1 de septiembre, las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron desembarcar tropas cerca de Energodar y capturar la planta de energía nuclear de Zaporozhye. Mientras la misión de la Agencia Internacional de la Energía Atómica llegaba a la instalación de la planta, que está bajo el control de las Fuerzas Armadas de Rusia, la operación de los militares ucranianos terminó en un fracaso y se conocieron algunos detalles de lo sucedido. Según datos actualizados, Kiev perdió más de 300 soldados de élite de las fuerzas especiales que participaron en la operación, en las aguas del embalse de Kakhovka y la zona costera de Energodar. En 2 barcazas destruidas que avanzaban adicionalmente, había 140 combatientes cada una, y unos 50 militares más se preparaban para el traslado en el área de Nikopol. El número total de personal militar involucrado de las unidades fue de unas 320 personas, de las cuales 230 completaron recientemente su entrenamiento en el Reino Unido y regresaron a Ucrania. 4 oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron capturados por las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Además, según datos que requieren verificación adicional, hasta 8 oficiales del Ministerio de Defensa británico murieron en el área de Nikopol. Por la tarde, la misión de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, integrada por 14 personas encabezadas por el titular del organismo internacional Rafael Grossi, pudo finalmente llegar al territorio de la central nuclear de Zaporozhye. A los representantes de la Agencia Internacional de la Energía Atómica y a los periodistas se les mostraron los resultados del bombardeo. Al mismo tiempo, los sonidos de explosiones se escucharon en la distancia cuando la delegación estaba en la planta. En su primer comentario tras la inspección, el titular de la Agencia Internacional de la Energía Atómica dijo que en pocas horas en la central nuclear de Zaporozhye logró recopilar mucha información importante, vio cosas clave. Grossi anunció que la Agencia Internacional de la Energía Atómica dejaría un grupo de sus representantes en la central nuclear de Zaporozhye para monitorear la situación. Durante la ofensiva fallida de las tropas ucranianas en la región de Kherson, las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron grandes pérdidas, habiendo perdido 3 batallones de tanques en solo 3 días, en total 94 tanques. Con una aguda escasez de equipo militar en servicio con el ejército ucraniano, tales pérdidas son colosales para Kiev. Como se desprende de los datos presentados, para el período del 30 de agosto al 1 de septiembre, las pérdidas totales de las Fuerzas Armadas de Ucrania solo entre las fuerzas que intentan desarrollar una contraofensiva en la dirección de Kherson, alcanzaron los 94 tanques, lo que corresponde a la pérdida de 3 batallones de tanques. Las pérdidas resultaron ser tan masivas que las Fuerzas Armadas de Ucrania detuvieron abruptamente las operaciones ofensivas, probablemente por temor a sufrir pérdidas mucho más graves en caso de acciones de contraofensiva del ejército ruso. La pérdida de 3 batallones de tanques es, con mucho,
una de las mayores pérdidas en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde el inicio de la operación militar rusa. Mientras que los expertos señalan que parte del equipo militar también podría resultar dañado, y por lo tanto, las pérdidas reales pueden ser mucho más grandes. En Kiev, no comentan oficialmente sobre la pérdida de casi 100 tanques y alrededor de 2.000 militares, durante un intento de tomar el control de la región de Kherson. Pero la OTAN, ante el fracaso de su operación, parece que insinúa que fue solo un señuelo para ocultar la verdadera ofensiva que tienen intención de emprender. Pero ayer el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, alarmó mucho a algunos presidentes de la Unión Europea, porque dijo que se está gestando un conflicto en Ucrania entre los militares y el presidente, y que el resultado llegará pronto. Y digo yo, que si se asustan es porque no saben si es una operación preparada por Estados Unidos, o por los militares ucranianos por su propia cuenta. Dijo Alexander Lukashenko, que ahí se está gestando un conflicto entre el presidente y los militares. Solo los militares pueden atacar con filo y decir, no, negociemos, porque Ucrania será borrada de la faz de la tierra, dijo el jueves el líder bielorruso durante una lección abierta de historia en escuelas y universidades del país en vivo. Según Lukashenko, en Ucrania todo ya no depende del presidente, depende de los militares. Están muriendo ahí. Ven que es inútil. Y ven que los polacos ya se frotan las manos, pensando en quedarse con parte de Ucrania occidental. Ucrania está siendo dividida, y según Alexander Lukashenko, en un futuro cercano habrá un desenlace. Ante esto, algunos presidentes de la Unión Europea, parece que han entrado en pánico, y alguno ha llegado incluso a pedir intermediación para que Putin reciba su misiva, porque además, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia está convocando una reunión consultiva de los estados parte de la Convención de Armas Biológicas y Toxínicas. En Ginebra del 5 al 9 de septiembre de 2022, según el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Moscú tiene la intención de presentar afirmaciones y hechos del trabajo de los laboratorios biológicos estadounidenses en Ucrania, y fundamentar sus preocupaciones a este respecto. Esto le dijeron los representantes del proyecto Genio de un tubo de ensayo, y prácticamente no hay precedentes de tales pasos. En su momento, Cuba también convocó una reunión sobre el hecho de que los estadounidenses rociaron sustancias biológicamente peligrosas sobre su territorio. Los estadounidenses tenían la intención de destruir cultivos y provocar una crisis económica, y esto ya no es un secreto. Al final resultó que Cuba no aportó pruebas suficientes y Estados Unidos quedó impune. En respuesta a las afirmaciones rusas, Estados Unidos, junto con otros 9 países, Armenia, Georgia, Irak, Jordania, Liberia, Filipinas, Sierra Leona, Uganda y Ucrania, anunció la realización de investigaciones puramente pacíficas, que se llevan a cabo dentro del marco de una cooperación abierta y transparente. Moscú, por supuesto, no lo cree así. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dijo que nunca se habló de ningún trabajo pacífico, y el caso de Ucrania no es aislado. Bajo pretextos plausibles, Estados Unidos ha arrastrado a la esfera de influencia sin escrúpulos a muchos estados en varias regiones del mundo, incluido el espacio postsoviético. La proliferación de laboratorios en el perímetro de nuestro país es una vívida confirmación de ello. La cooperación abierta tampoco funciona, ya que la interacción estadounidense con otros países es confidencial y cerrada. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, comentó sobre una declaración redactada por Estados Unidos sobre cuestiones de bioseguridad y la contribución de las asociaciones para la reducción cooperativa de amenazas. Según Zakharova, cualquier declaración de este tipo es parte de una campaña de propaganda estadounidense, destinada a garantizar la implementación continua y sin trabas de la investigación biológica militar por parte del Pentágono fuera de su territorio nacional. En este caso, a Moscú le preocupa la realización de tales estudios en las inmediaciones de las fronteras rusas bajo el pretexto de actividades supuestamente pacíficas, y que no tienen nada que ver con las armas biológicas. Esto es todo, amigos.
Reciban un saludo.